Hola a todos nuevamente. Como quedamos con la tarea de hablarles de tres modelos de Estado que siempre han sido como los generales. Hay otros tipos de modelos ya como clasificados desde el punto de vista económico, pero los tres grandes digamos que han sido el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Entonces, de una manera muy rápida, por el poco tiempo que nos dan, quiero comentarles para que ustedes a través de ese análisis que hagan de lo que yo les digo acá, puedan ver su estado en general, cualquiera que sea. Mi país es Colombia, pero espero que esto lo vean en muchas otras partes. Puedan determinar las políticas que cada dirigente trae, hacia qué lado se encaminan y qué es lo que persiguen. Porque pues esto de una manera u otra pues va a afectar de alguna manera o va a impactar de alguna manera nuestro modo de vida. Entonces vamos a empezar con el capitalismo. El capitalismo básicamente que se supuestamente, digamos, hay en la mayoría de estados del mundo, propende por garantizar la propiedad privada. ¿Esto qué es? Que el Estado y sus instituciones deben garantizar el ejercicio de esa propiedad y que nadie sea privado de esa propiedad. Ni siquiera el Estado puede privarlo a uno de esa propiedad, ¿verdad? Y ante esto tiene que existir instrumentos de carácter judicial para que le garanticen, y policivo pues, también, para que le garanticen a uno el libre ejercicio. En este tipo de modelo también se propone o se permite la acumulación de riqueza, ¿sí? La acumulación de capital. ¿Cómo? Pues del ejercicio del trabajo, del ejercicio de la generación de empresa, de las garantías que el Estado me dé para que yo pueda desarrollar una empresa, desde la misma educación, desde el acceso a la educación para que yo pueda estar en condiciones de igualdad, ¿verdad? Compitiendo con otras personas. Entonces es importante reforzar, por ejemplo, las instituciones públicas de acceso, porque no todo el mundo tiene acceso a la propiedad privada. Digamos que eso debería ser un Estado capitalista, ¿verdad? Allí en este tipo de Estados se generan clases sociales. Claro, porque hay unos, en muchos casos, que trabajan más que otros, otros que tuvieron más oportunidad que otros. Y esto va generando unas clases sociales que son básicamente la burguesa alta, burguesa media o burguesa baja, el proletariado y el campesinado. De la mano con esto, digamos, con esas brechas que de cierta manera se forman, digamos que ese tipo de Estado debe garantizar la movilización de clases sociales. Y esto es que quien vaya generando una riqueza, quien vaya generando empresa, quien vaya avanzando en sus conocimientos, en fin, puede ir ascendiendo en las clases sociales. Esto, como digo, lo dice el modelo, no lo estoy diciendo yo de manera personal, pero es una de las características del modelo. Debe permitir esa movilización dentro de todo ese abanico que les acabo de comentar. Defiende la libertad de empresa y de asociación, como lo decíamos al comienzo, o sea, también en la medida en que haya propiedad privada, que yo pueda también tener mi propia empresa, generar mi propia empresa, también se me debe garantizar el poder tener una empresa y poder tener una libertad de competir y en condiciones de igualdad. El Estado está obligado a evitar que se monopolicen los servicios o los bienes y servicios que se prestan. Porque en la medida en que se monopolicen, pues uno solo es el que va a tener derecho digamos, a enajenar estos bienes para hacer su riqueza, pero asimismo ese va a manejar el mercado. Entonces es totalmente injusto porque puede poner los precios que quiera, ¿verdad? Digamos que esa es una de las garantías que debe dar el Estado, pero a su vez no solo una garantía, como simplemente un escrito ahí, sino debe generar todo el respaldo para que esas garantías realmente sean efectivas. Promueve el libre mercado, la demanda, que la conocemos. Mientras más bienes haya en el mercado, menor es el precio. Mientras medios bienes haya en el mercado, mayor es el precio. Es una ley general y es apenas natural, es apenas, digamos, lógica, ¿no? Obvio, cuando hay escasez de bienes, pues esos pocos bienes que hay aumentan su valor. Eso lo debe garantizar un Estado capitalista, que da libertad
de competencia, libertad de empresa, libertad de mercado. Esto se fundamenta en la ley de la oferta y la demanda que les decía. Reconoce la libertad del trabajo, a ejercer libremente su profesión u oficio. Debe reconocerlo, ¿verdad? También propugna por la mínima interferencia del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si el Estado interviene con políticas económicas, el mercado, pues ya esto que hablamos de la ley de la oferta y la demanda, pues no hay, ¿no? Porque entonces va a haber un Estado de pronto proteccionista, un Estado que regulará precios, un Estado que, en fin, que interviene y no deja la economía, el libre desarrollo de esa economía, de ese mercado. Entonces, este tipo de Estado capitalista propende porque haya esa garantía de la libertad comercial, ¿verdad? Que haya poca interferencia y que sea la ley de la oferta y la demanda la que rija los precios del mercado. Bueno, por otra parte tenemos el socialismo. El socialismo surge más o menos en 1830 como consecuencia tal vez de las grandes brechas que se generan de ese capitalismo medieval y prehistórico. Y como consecuencia de eso, entonces empiezan a mirar un modelo que sea supuestamente, digamos, entre comillas, más justo. Allí la propiedad ya no hablamos de una propiedad privada, es una propiedad colectiva, una propiedad de aglomerados, ¿verdad? Este tipo de aglomerados no tienen el manejo de la economía, ni tampoco son dueños de los medios de producción. Realmente es el Estado el que es el dueño de los medios de producción. Sin embargo, sí existen clases sociales. Clases sociales que están representadas por el político, digamos, por un grupo político que les representa, ¿verdad? Acá se busca, que es, digamos, una ventaja puede ser que se procura porque haya acceso a los bienes básicos y servicios básicos, a la salud, a la educación, a la economía. Se antepone siempre el interés colectivo, ¿verdad?, sobre el interés particular, ¿verdad? Pero aquí el Estado es un Estado muy fuerte porque es el que maneja todo, ¿verdad? Entonces, pues es el que determina y lo que diga, pues es lo que es. Básicamente, como les digo, en un modelo socialista, pues no hablamos de libertad de mercado, como lo acabamos de decir en el capitalista, sino simplemente todo está regulado por el Estado. Esto a grandes rasgos, digamos. El comunismo, que en mi concepto nunca ha existido, porque habla de un igualitarismo a ultranza, que es todos somos iguales, hagamos o no hagamos, es un modelo que no se ha puesto en práctica. Siempre, digamos, algunas personas como Marx y Engels, hablando también del comunismo científico, hablan de que establecían que primero los pasos para llegar al comunismo era primero pasar de capitalismo a socialismo y de socialismo a comunismo, ¿verdad? Características del comunismo es que es una doctrina colectivista, individualista, basada en la lucha de clases, centraliza todo el poder, ¿verdad? Pero curiosamente, a pesar de que centraliza el poder, propone porque no existe un Estado, es casi anárquico. Mientras que en los comienzos del socialismo, el Estado es todopoderoso. ¿Ven? A diferencia de esto, es muy difícil, digamos, generar una diferencia entre los dos. Aquí se propende por la desaparición de las clases sociales. No deben existir clases sociales en el comunismo. Y las propuestas siempre están más que todo basadas en la lucha de clases. Esa es la finalidad. El modelo económico redunda siempre en el beneficio, digamos, colectivo, pero con un Estado débil, un Estado, digamos, que es más como generador de algunas políticas, pero no llega al punto del socialismo de intervenir la economía y manejarla toda. Bueno, el tiempo ya se me ha acabado, yo quisiera poderles hablar mucho más de esto, pero espero que ustedes me sugieran más temas y podérselos desarrollar. Un abrazo gigante para todos y espero les guste.
Cuídense.